Una creciente ola de violencia política sacude a Estados Unidos, con Minnesota como su nuevo epicentro. ¿Qué está pasando en la mente de estos individuos? ¿Cómo llegamos a esta era de populismo violento? ¿Y cómo podemos detener esta espiral? Hoy lo analizamos en esta nueva edición. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Antes de entrar en el tema, me gustaría recordarle que Eni con Más es un breve informativo 100% independiente, sin afiliación política o corporativa. Necesito su ayuda para seguir difundiendo la verdad. Por eso lo invito a hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal en YouTube y activar el icono de la campanita para recibir todas las notificaciones y eventuales actualizaciones. En los últimos meses, dos crímenes políticos han estremecido al país. Luigi Mangione, de 27 años, está acusado de asesinar al CEO de United Healthcare en Nueva York, mientras que Vance Bolter, de 57, mató a la líder legislativa Melissa Hortman y a su esposo e hirió a otro senador estatal demócrata en Minnesota. Ambos dejaron cartas donde justificaban sus actos como una forma de justicia social. Sus acciones, cuidadosamente planeadas, parecen responder a una narrativa conspirativa y polarizada. Mangione denunció al sistema de salud como corrupto, mientras que Bolter afirmaba en su carta al FBI que el gobernador le ordenó matar a una senadora. La fiscal general busca la pena de muerte para ambos, pero más allá de los castigos, expertos advierten que esto es síntoma de algo mayor. El profesor Robert Pape, experto en violencia política, lo llama la era del populismo violento. Personas sin antecedentes, radicalizadas por redes sociales y frustraciones acumuladas, atacan figuras de poder convencidas de estar haciendo justicia. Según sus estudios, el 39% de los demócratas y el 25% de los republicanos han apoyado en encuestas el uso de violencia política en ciertos contextos. El declive demográfico de la población blanca y la creciente desigualdad económica estarían alimentando una minoría radicalizada. Ejemplo de esto, el atacante Mangione ha recibido $1.500.000 en apoyo legal por Internet y algunos políticos incluso han difundido narrativas falsas para justificar los ataques. El profesor Pape advierte que esto ya se ha visto en países en conflicto y ahora está ocurriendo acá en Estados Unidos. Cuando el poder político es frágil, la violencia se normaliza, dijo el profesor. Para profundizar en los factores psicológicos y sociales detrás de esta radicalización, conversamos con la doctora Edith Shiro, psicóloga y experta en trauma. Acá les dejo la entrevista. Doctora Edith Shiro, como siempre, gracias por acompañarme. Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Doctora, ¿qué lleva a personas aparentemente comunes, sin antecedentes criminales, a cometer actos tan extremos como asesinatos políticos? Eh, Creo que hay una distorsión de la percepción de la experiencia personal. O sea, personas como Luigi Mangione, por ejemplo, que Ujú. están en una situación extrema de dolor, de cambios radicales en su experiencia, de además haberse desconectado de la familia y de los amigos, va alimentando el radicalismo y va aumentando la manera de percibir la realidad cada vez más en forma de túnel, ¿verdad? Entonces llega un momento en que la distorsión de la experiencia de la realidad es tan grande que justifica estos niveles de extremos. También creo que hay un elemento psicológico importante de depresión, de aislamiento, de ansiedad extrema, de desesperación, porque esa rabia, ese dolor, esa
impotencia sale o como agresión hacia afuera, hacia el otro, o agresión hacia sí mismo. O sea, son como que las dos opciones. Entonces, la gente o comete homicidios o comete suicidios. Entonces, esos son los patrones psicológicos que comparten individuos, como usted lo mencionó, como Mangione, e incluso también Vance Bolter, quien asesinó a una legisladora de Minnesota y a su esposo, y ellos creen que estaban defendiendo causas mediante la violencia. Sí, es como que si tomaran responsabilidad en sus manos de decir hay algo que hacer, hay que hacer algo al respecto de este tema, que puede ser muy válido su posición política y su posición sociológica. Lo interesante es cómo buscan a través de la violencia resultados que en realidad si te pones a ver, no consiguen generalmente lo que están buscando y Mm. se hacen mucho daño a sí mismos y se vuelven en cierta forma imposibles de entonces seguir trabajando en el tema. Tanto esta persona que mató a la legisladora como Luigi Mangione, que mató al CEO de la compañía de seguros. Ujú. Claro, la razón es querer cambiar cómo funcionan las compañías de seguros, por ejemplo, dar más beneficios, que la gente no sufra tanto, que hayan posibilidades, pero teniéndolo a él en la cárcel de por vida, ¿verdad? No ayuda. Entonces él está de alguna manera autosacrificándose y la pregunta es, ¿estas personas tienen conciencia de que están autosacrificando sus vidas, están sacrificando todo su potencial? Todas sus capacidades, todas sus posibilidades de hacer alguna diferencia a través de un acto de violencia, ¿verdad? Porque terminan o en la cárcel o muertos o con consecuencias realmente severas y no logran el cometido que están tratando de hacer. ¿Y qué papel juega ese sentimiento de pertenencia a una causa mayor o a una narrativa de, diría yo, guerra cultural en la radicalización de estas personas? Claro, esa pregunta es buenísima porque creo que detrás de esto también hay un sentido de propósito y un sentido de pertenencia que muchas de estas personas no están teniendo de otra manera. Entonces, en cierta forma, están llenando satisfactoriamente un vacío que tienen de conexión con la sociedad, de conexión con la comunidad, de conexión con la cultura, de conexión o con relaciones más íntimas, ¿verdad? De pareja, de amigos, de familia. Y estos propósitos de salvar el mundo o de tener una causa radical muy clara les da una identidad. Entonces, por eso es que los terroristas también funcionan de esa manera. Es como que ahora sirvo para algo, ahora tengo valor en la sociedad o en la comunidad en la que pertenezco, ahora me ven con algún tipo de valía, de valor, que tengo un propósito de vida, que tengo un cometido, tengo algo por qué pararme todas las mañanas. Y eso da mucha fuerza, da mucha fuerza. O sea, la idea es poder tener propósito de vida para causas donde no te hagan daño, ¿verdad? Donde no te perjudiquen a ti, ¿verdad? Pero muchas veces estas causas te cuestan la vida. Y es más fácil radicalizar a personas que sienten frustración o pérdida de control en su entorno económico o social. Más fácil que qué. O sea, quizás radicalizarlos a ellos que radicalizar a cualquier otra persona. Es más fácil radicalizar una persona que no ha tenido, que ha tenido poco, relaciones poco sólidas en su vida. O sea, por ejemplo, el Mangione estaba aislado los últimos años antes de llegar a eso. Esta otra persona, no, la verdad no sé los detalles personales porque no he seguido tanto esa historia, pero me llama la atención, por ejemplo, lo de las escuelas, los mass shootings en las escuelas. Son chicos que son con mucho bullying, con mucho rechazo, con falta de pertenencia, con padres ausentes, con un sentido de que no son parte de algo más grande, que hay como un vacío importante que se tiene que llenar con algo. Y muchas veces, o estos jóvenes que son reclutados por guerrillas, que son reclutados por grupos terroristas, que son reclutados por causas radicales, políticas y sociales, es porque hay vacíos en la vida de ellos que se pueden llenar con esto. Y cuando hay un poco de esa vulnerabilidad, un poco de esa debilidad, es mucho más fácil ese lavado de cerebro.
Y en cuanto al impacto del contexto social y político, ¿cómo afecta el discurso político polarizado, tanto de derecha como de izquierda, al estado emocional y mental de ciertas personas vulnerables? Claro, eso es que es claramente lo que estás diciendo y me alegro que estás haciendo esa pregunta porque muchas veces no se ve el contexto que fomenta este tipo de radicalización y de polarización. Mientras más alimentemos un discurso polarizado en la sociedad, más va a haber la posibilidad de una distorsión de la realidad, ¿verdad? Porque ningún extremo captura completamente cuál es la historia y cuál es el cuento y cuál es la narrativa de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando lo ves desde un lugar muy radical, está distorsionado, pero te lo crees porque estás constantemente bombardeado probablemente con ese tipo de información, con ese tipo de grupos sociales, con ese tipo de mentalidad y en cierta manera puedes justificar la realidad que te estás armando, ¿verdad? Para decir, ah, bueno, si esa es la realidad y eso es así, voy a hacer algo al respecto y está justificado. Doctora Shiro, y con todo esto que está pasando, ¿podríamos hablar de una especie de quizás contagio emocional o psicosocial en tiempos de alta tensión política? Sí, creo que en la psicología social hay un fenómeno que se llama em, como una distorsión de la realidad compartida, tiene otro nombre también, pero es como cuando grupos completos, colectivos, se creen una idea porque está como masivamente compartida. Y aunque sea una idea errónea, aunque sea una idea distorsionada, aunque sea una percepción que no sea ajustada a la realidad, como hay gran cantidad de personas creyéndolo a la vez, se vuelve como una realidad. Eso tiene un nombre, es como el bias del grupo social. Cuando el grupo social entero cae en esos bias, Ujú. en esas como, ¿cómo se dice bias en español? En esas tendencias, como se inclinan a una tendencia a otra, es como que todo el mundo se lo cree. Las divisiones. No, son como, no tienes una opinión neutral, sino que te inclinas más hacia un lado, te inclinas más hacia otro, porque el resto del contexto social lo está diciendo. Y ese término me llamó mucho la atención, doctora, violencia política. ¿Qué implica que actos de violencia política estén siendo justificados o quizás financiados por parte de la población? Claro, es que si te pones a ver, el ser humano funciona mucho con historias, con cuentos y con narrativas. Y así es como creamos la realidad. Nuestra realidad de nuestras propias vidas está basada en la historia que nos contamos de nosotros mismos. Cuando a un niño pequeño le cuentas una historia de quién es el bueno y quién es el malo, y lo que está bien y lo que está mal, y lo que es aceptable y lo que no es aceptable, eso es lo que se lo va a creer, ¿verdad? Entonces, un adulto que todo el tiempo está bombardeado con una historia en particular, se la cree. Después de un tiempo ya te lo crees. Es lo que se usa en marketing, por eso es que es tan poderoso, porque en personas más vulnerables, el marketing de historias tan poderosas entra. Entonces te compras el producto que te venden, te compras la historia que te venden, te bombardean de la misma información repetidamente hasta que tu cerebro en cierta forma dice, ah, bueno, si ha pasado tantas veces de tantas maneras, eso es lo que es, eso es lo que hay, esa es la realidad que hay, y entonces no hay espacio para el cuestionamiento. Y si te cuestionas esa realidad, no perteneces al grupo con el que estás, que también está pensando de la misma manera, que también está actuando de la misma manera. Entonces, si eres un poco vulnerable o no tienes esa confianza en ti mismo, entonces te sientes rechazado, te sientes que no eres parte del grupo y no estás entonces en esta visión colectiva que puede generar mucha violencia y mucha radicalización. Doctora, usted me mencionó interesantemente las consecuencias de estas personas. En una ocasión tratamos el tema de Luigi Mangione, lo famoso que se ha vuelto, lo popular que se ha vuelto. En estos casos, ¿qué efecto tiene en el agresor el saber que será famoso o recordado por su acción, incluso si muere o es encarcelado? Hemos hablado un poco de eso y en el pasado, y yo no estoy segura, me gustaría hacer más investigación sobre eso, si la persona en el momento que está en esta fiebre de llevar a cabo su cometido,
Ujú. está en un lugar de poca conciencia y no está conectado con la posibilidad de que sus actos van a tener consecuencias tan graves a largo plazo. Yo no sé si Luigi Mangione, en el momento que mata a este CEO, sabe que su vida terminó ahí, que su vida ya, o sea, que ya no va a tener la libertad, la capacidad y la posibilidad de seguir adelante, porque las consecuencias van a ser negativas de cualquier forma. Y yo no sé si en ese momento la persona está decidiendo sacrificar esa libertad por llevar a cabo la acción. Y no creo que es una acción impulsiva, no es generalmente son acciones violentas preparadas, o sea, llevan tiempo. Tanto los mass shootings como los homicidios son preparados, tienen su estrategia, van poco a poco, y no porque sean personas malas, o sea, yo de verdad no considero que esto es, bueno, es una persona mala y que es lo malo que es bueno, y entonces como la persona es mala, entonces hace actos malos. Yo no creo eso. Yo creo que es un ser humano que está en una situación en particular donde se está alimentando una narrativa que hace que lleve a estos actos y donde tal vez hay vulnerabilidades emocionales, psicológicas, donde hay vacíos importantes, donde hay ciertas adicciones, ciertas percepciones, ciertos dolores, tendencias de depresión, de ansiedad y otras cosas que hacen que lleve a cabo también estas acciones. Y es interesante, doctora, porque vimos el caso de Luigi Mangione, que viene de una familia elite, por decirlo así. Cabe resaltar también que el señor Bolter trabajaba para el gobierno y cometió este acto contra una legisladora. Entonces, eso me llama mucho la atención también. En cuanto a las soluciones y prevención, doctora, ¿qué señales de alerta puede detectar un familiar o un amigo para saber si alguien está siendo radicalizado o está perdiendo contacto con la realidad? Yo creo que la señal número uno es cuando un miembro de la familia o un amigo empieza a aislarse del resto del grupo, cuando empieza a perder contacto cotidiano y diario con las personas con las que normalmente se relaciona, cuando empieza a tener comportamientos erráticos, cuando no está completamente diciendo la verdad muchas veces, cuando está teniendo vidas paralelas, cuando está siendo muy secretivo, cuando está teniendo tal vez episodios de mucha depresión o de episodios de mucha ansiedad, cuando está rompiendo con sus rutinas naturales de todos los días. O sea, hay señales, yo creo que hay señales, pero creo que la más importante es el aislamiento social, emocional, comunitario, familiar. Eso tiene que ser un red flag. Y ahí es cuando yo creo que nosotros todos como familia, como comunidad, como sociedad, somos responsables en hacer ese llamado a perseguir de alguna manera, a perseguir es la palabra reaching out, sí, en español es como a tender una mano, a decir, sabes que estoy aquí para ti, cuéntame cuál es tu problema, a tener más responsabilidad en conectarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras familias, porque cuando ves a esa persona aislándose y cuando ves a esa persona sintiéndose rechazada, abandonada, disociada y alejada del resto, ¿sabes? No se puede justificar decir, bueno, es que él quiere ser así. Ningún ser humano quiere estar aislado y rechazado, eso no existe. O sea, las personas lo hacen para defenderse en contra de algo doloroso, pero no porque lo quieran. Y además de los familiares y amigos, el resto de la sociedad, los medios, escuelas, instituciones, ¿qué pueden hacer estos organismos para prevenir este tipo de violencia motivada por ideologías extremas? Eso empieza desde muy pequeños, desde el principio, tanto los padres criando a los hijos de una manera más consciente, como los maestros y las instituciones escolares tienen que tener en su educación, pienso yo, esa es mi humilde opinión, esta posibilidad de hablar de emociones, de hablar de relaciones, de hablar de propósito de vida, de responsabilidad del uno por el otro. Y eso tiene que ser parte del currículum de la educación. No puede ser que un teenager, y que ha pasado tanto en este país, que estos teenagers que llegan a 15, 16, 17 años tienen tanta rabia, tanta ira y tanta sensación de rechazo y tanto dolor que lo transforman en actos de violencia.
y se sienten de alguna manera tan desesperados y de alguna manera tan incomprendidos y tan no escuchados que necesitan estos actos radicales para sentir que pertenecen o para ser escuchados, desafortunadamente, cuando ya es muy tarde, ¿no? Y creo que sí, que es responsabilidad social, responsabilidad del contexto, responsabilidad de la colectividad que esto no suceda. Pero sí hay solución y prevención entonces. Yo sí creo y creo que, o sea, yo estoy trabajando en eso como creo que tú también y creo que somos todos parte de hacer que esto no siga sucediendo y prevenirlo. Justo la semana pasada estaba con un grupo de personas que trabajan con Safe Schools para prevenir este tipo de situaciones. Ya están como en 230 escuelas en Estados Unidos y están en otras partes del mundo. Y creo que este tema es un tema importante que se puede prevenir. No tenemos que llegar al acto de violencia. El tema es súper interesante, lo leí y me llamó mucho la atención. Doctora Shiro, como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Gracias, gracias y muchos abrazos y que sigan haciendo un trabajo tan maravilloso. Y es evidente, la violencia política ya no es algo lejano, está ocurriendo acá en nuestras comunidades y es ejecutada por personas aparentemente normales. La doctora Shiro nos recuerda que esta crisis no solo es política, sino también emocional. El miedo, el aislamiento y la falta de propósito están generando un terreno fértil para el extremismo. Tras revelarles estos detalles, procedo a preguntarles, ¿estamos normalizando la violencia como expresión política? ¿Teme usted por el rumbo del país? Déjeme su opinión en los comentarios y comparta este video para que más personas se sumen a la conversación. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza. No olvide hacer clic en el icono de me gusta y suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni con más, un breve informativo, siempre con la verdad.